20 generales alemanes del ejército fueron nombrados mariscal de campo desde 1936 hasta 1945. Aquí el bastón de mariscal. Las charreteras llevaban 2 pequeños bastones de mariscal. No es fácil evaluar a todas estas personalidades tan diferentes en términos de origen, educación e ideología. Entre ellos se encontraban todos los personajes que siempre se encuentran en la generalidad de los ejércitos alemanes: oportunistas y convencidos, cobardes y valientes, críticos y charlatanes, y en el Tercer Reich también aquellos que habían caído en la corrupción. Y todos ellos obedecieron al primado de la política, mejor dicho, de los políticos, que también era válido en el Tercer Reich, incluso si estos altos dignatarios nacionalsocialistas, cuyo último despliegue militar, si es que hubo alguno, había terminado en 1918, todos se disfrazaron como verdaderos soldados en uniformes, los miembros del partido en marrón y el Reichsmariscal Hermann Göring incluso con botas de azafrán rojo. De los 20 mariscales de campo del ejército, uno cayó, uno fue ejecutado por los alemanes, otro por los aliados, 3 cometieron suicidio y 14 murieron debido a enfermedades, en parte en cautiverio aliado o en cautiverio de guerra soviético. El más viejo de ellos, Eduard von Boehm R. Molly, llegó a los 85 años de edad. Este ex mariscal de campo austrohúngaro, líder militar en la Primera Guerra Mundial, tenía 31. En octubre de 1940 recibió el rango de mariscal de campo alemán. Eduard von Boehm R. Molly falleció en Moravia en diciembre de 1941. Otro año de fallecimiento fue 1942, el de Walter von Reichenau, que fue el 19. Fue nombrado mariscal de campo el 19 de julio de 1940. El señor von Reichenau había sido prácticamente el general del partido del ejército alemán, quien, como ningún otro junto con el ministro de guerra del Reich, von Blomberg, tuvo que asumir la responsabilidad de la orientación del ejército hacia la línea nacional socialista. Además, en 1934 también introdujo el juramento personal de la Reichswehr a Hitler. Aunque el señor von Reichenau se había pronunciado varias veces contra la campaña en el oeste y también la Operación Barbarroja por razones militares, aún así dirigió el 6º Ejército contra Francia. Dividido internamente como todos sus camaradas antes y después de él, había castigado severamente los crímenes cometidos por soldados de su ejército, como violación o asesinato, pero al mismo tiempo también había abogado por una guerra de ideologías contra los bolcheviques y los judíos. Durante una carrera en el bosque a menos 40 grados Celsius el 14. Enero de 1942, el mariscal de campo von Reichenau tuvo un grave accidente cerebrovascular en el frente oriental, del cual murió el 17. Enero falleció. Ernst Busch murió en 1945. En él se puede observar más claramente el llamado principio de Peter, nombrado así por el profesor estadounidense Lawrence Cien Peter. Esto significa que en una jerarquía cada empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Fue su lealtad incondicional a Hitler lo que promovió a Busch en la imagen a la derecha a los más altos puestos de comando a pesar de su rendimiento mediocre. Y eso a pesar de que ya en 1942 sus superiores querían relevarlo de su mando. Pero el favorito de Hitler fue nombrado mariscal de campo el 1 de febrero de 1943. Luego asumió el mando del grupo del ejército. Cuando el Ejército Rojo con su Operación Bagration había aplastado formalmente al Grupo de Ejércitos Central, lo que, además de la desinformación del Departamento de Inteligencia de Ejércitos Extranjeros del Este y del general Reinhard Gehlen, era principalmente responsabilidad de Busch. Para esto están los 2 videos, Frente Oriental 1944, Operación Bagration y Frente Oriental 1944, Destrucción del Grupo de Ejércitos Central.
Esta derrota fue más extensa que la catástrofe de Stalingrado. De las 38 divisiones desplegadas, 28 fueron destrozadas. En total se desgastaron 3 ejércitos con pérdidas de alrededor de 350.000 hombres. Aunque Buch fue reemplazado después y sustituido por el mariscal de campo Model, a partir de marzo de 1945 fue nombrado comandante del Grupo de Ejércitos H en los Países Bajos. Fue nombrado para el noroeste. En 1945 fue nombrado comandante en jefe del norte, con quien fue tomado prisionero por los británicos. El 17. Ernst Busch murió el 17 de junio de 1945 en el campo de prisioneros de guerra británico 1006 en Eldershut, como se dice, como un hombre roto. 1948 Werner von Blomberg, cuando el general fue ascendido a mariscal de campo el 20. Abril de 1936, todavía había paz. Blomberg fue ministro de la Reichswehr desde 33 hasta 38. A partir de 35 fue ministro de guerra del Reich. Era un personaje indulgente y vanidoso, que incluso se ponía polvos rojos en las mejillas. Después de su nombramiento como mariscal de campo, aquí durante la visita de Mussolini a Berlín, el señor von Blomberg el 30. Enero de 1937 recibió la insignia dorada del partido nazi y se convirtió en miembro del partido. Sin embargo, el señor von Blomberg, junto con el jefe del mando del ejército, el general von Fritsch, era un soldado demasiado aprendido para seguir a Hitler sin reservas en el camino hacia la guerra. Con el señor von Fritsch a la izquierda en la imagen, el señor von Blomberg en el centro de la imagen, se había convertido con el tiempo en uno de los críticos militares más importantes de la agresiva y conflictiva política exterior de Hitler. Pero como es bien sabido que no se podía criticar al infalible Führer, tanto Blomberg como Fritsch tuvieron que ser marginados. En el caso del señor von Blomberg, el azar fue decisivo. Si es que fue una coincidencia, porque Blomberg, amargado desde 1933, tenía una pasión extraña para un ministro de guerra del Reich. Le gustaba salir por la noche y su lugar favorito para visitar era el local berlinés de Weiser Hirsch, donde trabajaba Luise Margarete Grun, una atractiva rubia de 24 años. Esta mujer llena de vida se había hecho una serie de fotos pornográficas que su novio checo Lovinger vendía clandestinamente en las estaciones de Berlín por 80 pfennigs cada una, hasta que la policía de costumbres lo atrapó. Pero con eso, Luise Margarete también quedó registrada en los archivos. Pero mientras tanto, la experimentada en todas las variantes del amor había hecho perder la cabeza al mariscal de campo mayor Göring. Incluso le había conseguido un puesto como secretaria en la oficina del Reich para los huevos. Luego afirmó estar embarazada y quería casarse con él. Sin embargo, su vida anterior contrastaba fuertemente con el estricto código de conducta del cuerpo de oficiales alemanes. Sin embargo, el caballero mayor tampoco quería ser visto solo como un Casanova. En resumen, el señor von Blomberg asumió el riesgo y se casó con ella. Con los dos primeros hombres del Tercer Reich, Adolf Hitler y Hermann Göring, como testigos de la boda, el resto se cuenta rápido. Después de que un hombre de la Kripo reconoció a Luise Margarete Kron, ahora von Blomberg, en una de las imágenes explícitas, estas habían llegado a Göring por caminos indirectos, quien ahora exigía al señor von Blomberg anulación del matrimonio o renuncia. El mariscal de campo optó por la segunda demanda y renunció por razones de salud el 27 de enero de 1938, con una indemnización de 50.000 Reichswagen. Con su renuncia había propuesto a Adolf Hitler como el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Apenas había caído el señor von Blomberg, que aparece a la derecha en la imagen, también el oficial peligroso para el sistema, el muy respetado Generaloberst Warner von Fritsch, en el centro de la imagen, había sido forzado a renunciar por acusaciones falsas de homosexualidad.
Después de eso, Hitler disolvió el Ministerio de Guerra del Reich, formó el alto mando de las Fuerzas Armadas y el general de la Adlerie, Wilhelm Keitel, mientras él mismo asumía el liderazgo de las Fuerzas Armadas. La Generalidad aceptó humildemente el sacrificio de la estructura de mando en aquel entonces. Y cuando llegó el 18, y cuando en agosto de 1838 el jefe del Estado Mayor, el muy respetado general de la artillería Ludwig Beck, otro oponente decidido del curso de guerra de Hitler y una víctima del 20 de julio de 1944, se retiró con el carácter otorgado de un Generaloberst, Hitler ya no tenía un oponente serio en su camino para lograr sus objetivos políticos también por medios militares. En abril de 1939 comenzó su gran reorganización de la dirección política y militar. En esta ocasión, de un solo golpe, 16 generales mayores fueron jubilados y 44 fueron trasladados. Pero a aquellos que se les permitió quedarse, también se les dejó claro que cualquier objeción podría terminar rápidamente en un retiro anticipado. Año de muerte 1948. Walter von Brauchitsch ascendido a mariscal de campo el 19. Julio 40. El general de artillería se convirtió en sucesor en 1938 del agotado general Werner von Fritsch. De parte del señor von Brauchitsch, quien había sido más un candidato de emergencia que de convicción para este destacado puesto, Adolf Hitler no tenía nada que temer. Brauchitsch era más bien un oficial inestable y susceptible a la corrupción, y se demostró como una herramienta complaciente de la política hitleriana. Su espina dorsal fue completamente quebrada cuando, a los 57 años, en medio de la crisis de los Sudetes, después de 28 años, quería abandonar a su esposa por su amante de 36 años, Charlotte Rufer, a la extrema derecha, y había recibido 80.000 marcos del Fondo Especial de Hitler como compensación para su primera esposa. Con el tiempo, Brauchitsch se había vuelto cada vez más dependiente de la ayuda financiera de Hitler. Su participación en la resistencia temprana se basaba en rumores. Brauchitsch había rechazado el llamado Plan Sichelschnitt para la invasión de Francia, desarrollado por el general von Manstein en 1940, hasta que Hitler había ordenado su aceptación. En 1941, durante la Operación Barbarroja, cuando el ataque a Moscú se detuvo en diciembre, Brauchitsch recomendó retirar el ejército y pasar a la defensiva para el invierno. Pero como informó más tarde el Generaloberst Franz Halder, quien sirvió como jefe del Estado Mayor del Ejército desde septiembre de 1938 hasta septiembre de 1942, aquí con el señor von Brauchitsch, Hitler se había resistido con furia fanática a la idea de retirarse a una posición de invierno y exigía que las tropas lucharan hasta el final, donde quiera que estuvieran, incluso en situaciones tácticamente imposibles. El 19 de diciembre de 1941, él se retiró de Brauchitsch, aunque menos en protesta. Había sufrido un ataque al corazón en noviembre y había sido despedido. Pero con su renuncia, Hitler finalmente había liquidado la independencia del ejército al nombrarse a sí mismo el 19 de diciembre de 1941 como el comandante en jefe de la AB. De esta manera, todos los poderes del jefe de Estado, el ministro de Guerra, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe del ejército estaban concentrados en las manos de una persona, a quien cada soldado en el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina estaba personalmente vinculado por un juramento de lealtad incondicional. Y después de que Hitler exigiera al Reichstag lleno de extras, también la función del juez supremo, entonces también poseía el poder absoluto de castigo y despido. El señor von Brauchitsch no tuvo más uso militar hasta el final de la guerra, pero fue arrestado en agosto de 1945 y encarcelado por los británicos en el campo 198 en el sur de Gales. Fue acusado en el juicio de Nuremberg, pero murió a la edad de 67 años el 18. Octubre de 1948 en un hospital militar británico en Hamburgo debido a un fallo cardíaco. Gerd von Rundstedt falleció en 1953, ascendido el 19 de julio de 40.
Fue retirado a su propio deseo como Generaloberst en 38 a la edad de 63 años. Fue reactivado una y otra vez en 39 y había comandado diferentes grupos del ejército en el oeste y en el este durante la guerra. En 1942 se convirtió en el comandante en jefe del oeste en Francia, aquí con el general Rommel, donde el 6. Junio de 1944 tuvo lugar la invasión aliada en Normandía. Aunque también era un crítico de la rígida dirección de combate de Hitler, el señor von Rundstedt, como el mariscal de campo de mayor edad en 1944, no se atrevió a liberar las divisiones de tanques bajo la llamada reserva del Führer en la situación crítica para las tropas de Normandía. Cuando después, en una llamada telefónica, el mariscal de campo Keitel exigió en voz alta, citando «Termina la guerra, idiotas», fue el 2. Fue reemplazado el 2 de julio por el mariscal de campo von Kluge. El señor von Rundstedt fue nuevamente designado como comandante supremo en el oeste en septiembre de 1944, esta vez hasta su despido definitivo en marzo de 1945. Pero a pesar de su crítica explícita a la ofensiva de las Ardenas impuesta por Hitler en diciembre de 1944 y su no participación en la reunión final, aún así dirigió la operación. Sin embargo, no comparto la crítica a veces devastadora de los historiadores alemanes posteriores, aunque por supuesto no se puede ocultar que él, como la mayoría de los otros mariscales de campo, a pesar de un mejor conocimiento y también de la oposición practicada, llevó a cabo las medidas de Hitler, su orden, instrucción y órdenes como un soldado raso que recibe una orden de un subordinado. Después de la capitulación, el señor von Rundstedt fue encarcelado y acusado en Gran Bretaña a la edad de 71 años, y en 1946 se presentó en Nuremberg como testigo de la defensa ante el tribunal aliado. En mayo de 1949 fue liberado por los británicos. El 24 de febrero de 1953, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt falleció en Hannover. Fallecido en 1954, Paul Ludwig Ewald von Kleist. Él era único. Fue ascendido a mariscal de campo el 1 de febrero de 1943. Había comandado el grupo de tanques que llevaba su nombre, la posterior Primera Armada de Tanques, que también fue la primera organización operativa de varios cuerpos de tanques de la Wehrmacht. Fueron sus divisiones de tanques las que llevaron a la rápida derrota de los aliados en Francia en 1940. En noviembre de 1942 fue nombrado comandante en jefe del Grupo de Ejércitos A. Sin embargo, después de varios enfrentamientos militares con Hitler, fue destituido en marzo de 1944. Fue despedido y no se le volvió a contratar. En 1946, Kleist fue inicialmente encarcelado en un campo especial en Gran Bretaña. Luego fue extraditado a Yugoslavia y allí fue condenado a 15 años de prisión, pero en 1948 fue extraditado a la Unión Soviética, donde fue condenado a cadena perpetua. El mariscal de campo Ewald von Kleist murió el 13 o 16 noviembre de 1954 en la prisión central de la ciudad de Vladimir, ubicada a 190 kilómetros al este de Moscú, donde también el último comandante de combate de Berlín, el general de artillería Helmut Weidling, el 17. Noviembre de 1955 falleció. Maximiliano von Weichs falleció en el año 1954. Durante la ofensiva alemana en agosto de 1942 en el sur de Rusia, fue nombrado comandante del Grupo de Ejércitos B, ascendido a mariscal de campo el 1 de febrero de 1943. Aquí sus insignias como botín de guerra en un museo americano. En 1944, el señor von Weichs dirigió el grupo de ejércitos F en los Balcanes y coordinó la retirada alemana de Grecia y Yugoslavia.
En mayo de 1947 en Nuremberg, durante el llamado Proceso del Sureste, aquí a la derecha en la imagen con el mariscal de campo Wilhelm List, no se llevó a cabo ningún juicio o condena contra él por razones de salud. El mariscal de campo Maximilian von Weichs es el 27. Falleció en septiembre de 1954. En 1956, Wilhelm Ritter von Leeb fue nombrado mariscal de campo el 19 de julio. Ritter von Leeb, quien fue condecorado con la Orden Militar de Max Joseph en la Primera Guerra Mundial, fue el comandante en jefe de varios grupos del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el grupo del Ejército 100, responsable de la ruptura de la línea Maginot durante la campaña de Francia. Durante la guerra contra la Unión Soviética, él, a la derecha en la imagen, era el comandante del grupo del Ejército Norte en Leningrado. Leeb también se benefició del programa de sobornos de Adolf Hitler y en 1941 recibió donaciones secretas por un valor de 250.000 Reichsmark y en 1943 recibió más donaciones por un valor de 660.000 Reichsmark. Pero cuando pidió una retirada a una posición estratégicamente más favorable, y esto llevó a un desacuerdo con Hitler, él lo hizo el 16. De enero de 1942 solicitó su relevo como comandante en jefe del Grupo de Ejércitos Norte y después de eso ya no se le utilizó más. En 1948, Leeb fue condenado a 3 años de prisión en los juicios de sucesión de Nuremberg, aunque no se pudo demostrar una conducta culpable. Durante la campaña de Polonia, su hijo Alfred cayó como teniente en el Regimiento de Montaña 99. El mariscal de campo general von Leeb falleció el 29 de abril de 1956. El mariscal de campo Friedrich Paulus murió en 1957. Hablaré de él después. 1968 Georg von Küchler, que el 30. Junio de 1942 fue nombrado mariscal de campo general. Fue el comandante supremo del Grupo de Ejércitos Norte desde 42 hasta 44 y después de un desacuerdo con Hitler el 29. Fue despedido en enero de 1944. Después del final de la guerra, el señor von Kuhmund-Quartzschler fue condenado a 20 años de prisión el 27 de octubre de 1948 como parte de los juicios sucesorios de Nuremberg, de los cuales fue liberado en 53. El mariscal de campo von Kamm-Quartzschler falleció el 25 de mayo de 68. 1971 Wilhelm List. Inicialmente había liderado varios ejércitos y se convirtió en comandante en el sureste de Europa a partir de 1941. En julio de 1942, como se ve a la derecha en la imagen, fue nombrado comandante del Grupo de Ejércitos A, que lideró el principal ataque hacia el Cáucaso y Bakú. Pero ya el 10 de septiembre el señor List fue reemplazado por Hitler debido a desacuerdos sobre la dirección de las operaciones y ya no se le utilizó más. Después de la guerra, en el llamado Proceso del Sureste de Europa, List, a la izquierda en la imagen, fue condenado a cadena perpetua en 1949, pero fue liberado temprano debido a su salud deteriorada. El mariscal de campo List falleció el 16 de agosto de 1971. Llegaré a los próximos 5 mariscales de campo en el transcurso de la revisión. A los fallecidos en 1973, Erich von Manstein y Ferdinand Schörner, así como a los 3 oficiales que terminaron su propia vida. 1944 Günther von Kluge y Erwin Rommel y 1945 Walter Model. Uno de los mariscales de campo, Erwin von Witzleben, fue condenado a muerte y ejecutado por el llamado Tribunal del Pueblo después del 20 de julio de 1944. Otro, Wilhelm Keitel, fue condenado a muerte en 1947 durante el proceso de Nuremberg. Y el mariscal de campo, Fedor von Bock, cayó 3 días antes del final de la guerra en 1945. El apolítico señor von Bock nunca se acercó al nacionalsocialismo.
Se le consideraba un brillante líder militar y se había pronunciado enérgicamente en varias ocasiones contra órdenes que consideraba inaceptables, como la llamada Orden de los Comisarios. En 1942, después de la muerte de Walter von Reichenau, él, a la extrema derecha, asumió el mando del Grupo de Ejército Sur en enero. Pero después de repetidos enfrentamientos con Hitler, el señor von Bock ya estaba el 15 de julio de 1942 fue nuevamente destituido de su cargo y trasladado a la reserva de líderes, como se había denominado a la reserva establecida por la Wehrmacht de oficiales temporalmente desempleados, es decir, líderes. El 4 de mayo de 1945, el mariscal de campo von Bock, su segunda esposa Wilhelmine y su hijastra menor Katharine von der Osten fueron asesinados en su viaje en coche en Schleswig-Holstein por un bombardero de caza de la Royal New Zealand Air Force que los atacó. Pero antes de entrar en detalles sobre los caballeros que aún no he presentado, debo profundizar un poco más. Porque precisamente los mariscales de campo alemanes, aquí su estándar de vehículo, probablemente también habrían tenido el poder de evitar el mayor desastre en Alemania. Especialmente cuando Stalingrado y África terminaron con grandes derrotas, la fuerza aérea ya no podía resistir mucho a los ataques de 1000 bombarderos aliados. La fuerza de los submarinos había sido cada vez más diezmada y desde 1944, tanto en el este, sur como en el oeste, los frentes se acercaban cada vez más a Alemania con pérdidas terribles, especialmente entre las tropas del ejército. Sin embargo, en aras de la justicia, también debe establecerse que debería haber habido una política diferente, especialmente de los adversarios de guerra occidentales, para dar a los líderes militares alemanes una alternativa a Adolf Hitler. Pero bajo el presidente de los Estados Unidos, Franklin 500 Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, quienes además estaban bajo el hechizo de los gobiernos en el exilio que residían en Londres de los países europeos ocupados por Alemania, existía la voluntad inquebrantable de romper la fuerza militar de Alemania de una vez por todas y dejarlo claro al pueblo alemán con todo lo que poseían en términos de potencial militar. Cuando durante el curso de la guerra intensificaron las noticias provenientes de los países ocupados sobre la ocupación alemana, se desarrolló una ola de simpatía y afecto por la Unión Soviética en los países anglosajones. Especialmente el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, había mostrado una gran cantidad de confianza y admiración hacia el dictador soviético Joseph Stalin. Incluso lo llamó Tío Joe. Este grave error de juicio de los líderes occidentales fue algo que el dictador soviético pudo aprovechar una y otra vez para su beneficio. De todos modos, todas sus anteriores medidas de purga y terror, que costaron millones de víctimas, habían sido ignoradas por el oeste. Lo veían como el puro progreso y la democracia. Así, con el tiempo, el oeste se había vuelto casi tan pro-ruso como anti-alemán, apoyado por una influyente prensa estadounidense que probablemente habría comentado y seguramente habría impedido cualquier desviación política de esta simpatía acrítica. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los mariscales de campo alemanes y sus camaradas generales de rango inferior? Bueno, desde el 14 hasta el 24. En la conferencia secreta de Casablanca, que duró desde el 14 hasta el 24 de enero de 1943, Roosevelt y Churchill decidieron y anunciaron públicamente la rendición incondicional de Alemania. Una demanda que era tan innecesaria como imprudente, porque en relación con el Plan Morgenthau, nombrado así por el ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Henry Morgenthau, quien estuvo en el cargo desde 1934 hasta 1945, cuyos padres habían nacido en Alemania, que preveía la desindustrialización y división de Alemania, así como los bombardeos indiscriminados de las ciudades alemanas. La demanda de rendición incondicional no significaba nada más que bajo estas condiciones no negociables, el ejército alemán y el pueblo alemán que lo apoyaba ahora se veían obligados a seguir la propaganda y continuar la guerra hasta el final con Adolf Hitler.
Sin embargo, si Roosevelt hubiera hecho una clara distinción, siguiendo el ejemplo de Stalin, entre los nacionalsocialistas gobernantes y el pueblo alemán, la decisión de Casablanca habría sido menos perjudicial. Y no solo para Alemania, sino también en relación con las promesas no cumplidas por Stalin hacia los países bálticos, Polonia, la República Socialista Checoslovaca Hungría, y así sucesivamente. Una formulación más equilibrada del Acuerdo de Casablanca habría fortalecido la oposición interna alemana, a la que probablemente se habrían unido y comprometido uno que otro mariscal de campo, a diferencia del fallido intento de asesinato del 20, julio de 1944, cuando en principio todos se mantuvieron al margen. En Casablanca, las potencias occidentales habían limitado completamente su libertad de acción diplomática frente a Alemania, pero también frente a su aliado, la Unión Soviética. La consecuencia más grave de la decisión impuesta por Roosevelt fue que la guerra contra Alemania se llevó a cabo más allá de la decisión militar hasta el colapso político total, y no terminó hasta que los soldados rusos y angloamericanos se unieron en el corazón del continente europeo. Para colmo, la fórmula de Roosevelt de la rendición incondicional surgió de la determinación estadounidense de llevar la Segunda Guerra Mundial hasta la victoria absoluta sin tener en cuenta las consecuencias políticas. Y tanto él como Churchill asumieron que podrían supervisar los acuerdos que habían hecho con Stalin sobre la futura Europa después de la guerra. Incluso podrían obligarlo si fuera necesario. Pero ni Roosevelt ni Churchill habían considerado eventos vitales fatídicos, como que la muerte o una derrota política pudieran retirar a cualquiera de los tres líderes del escenario. Pero cuando en el teatro de guerra europeo la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, terminó con la rendición incondicional de la Wehrmacht, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, ya estaba el 12. Abril falleció y Winston Churchill el 5. Julio fue destituido de su cargo como primer ministro debido a una inesperada derrota electoral. Cuando se mira la historia posterior de Europa dividida y el inicio del llamado Guerra Fría, este ejemplo enseña con mayor claridad las desafortunadas consecuencias que debió tener una política como la que fue seguida por los estadounidenses y hasta bien entrado en la guerra también por Gran Bretaña bajo Churchill. Porque la mayoría de la generalidad en su cúspide, los mariscales de campo, también habían comprendido hace tiempo que la guerra contra el resto del mundo, con aliados inconstantes, ya no se podía ganar. Se ha transmitido que aquellos mariscales de campo, pero también generales de alto rango, que al menos se habían mantenido neutrales ante un derrocamiento de Hitler, querían compromisos firmes del jefe de la defensa alemana, el almirante Wilhelm Canaris, de que los aliados occidentales no insistirían en la rendición incondicional de Alemania después del derrocamiento de Hitler. Esta promesa no pudo ser obtenida por todas las personalidades en resistencia con buenas conexiones británicas o estadounidenses, por lo que siempre se encontraban con las manos vacías frente a la generalidad. Ellos habían exigido un precio por su participación en el derrocamiento de Hitler a los aliados occidentales, a saber, la renuncia del oeste a la capitulación en el este para poder mantener el frente oriental alemán, que aún estaba intacto, en el interés general europeo. En este caso concreto, se puede certificar que la mayoría de los generales alemanes tenían razón en oposición a la capitulación incondicional exigida por el lado angloamericano. Porque mejor y más claramente de lo que se podía o quería reconocer en Washington y Londres en aquel entonces, los mariscales de campo alemanes, que por lo demás eran políticamente bastante ingenuos, habían reconocido que una capitulación incondicional de Alemania llevaría al Ejército Rojo hasta el corazón de Europa, lo que de hecho ocurrió en 1945, con todas las consecuencias conocidas hasta el final de la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas.
Las dos últimas nominaciones al mariscal de campo del ejército se realizaron en 1944 y 1945. El 1. Marzo de 1944, el comandante del Grupo de Ejércitos del Norte de Ucrania, el Generaloberst Walter Model, y el 5. Abril de 1945, el comandante supremo del Grupo de Ejércitos A, el Generaloberst Ferdinand Schörner. El muniqués Schörner, caballero de la Purdemerin prusiana de la Primera Guerra Mundial, era un nacionalsocialista convencido, adornado con el emblema dorado del partido. También era el general favorito de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, lideró varios grupos de ejércitos y se hizo famoso e infame por su brutal imposición de disciplina y la ejecución casi esclava de las rígidas órdenes de defensa de Hitler. Mientras que Schörner, también conocido como el Ferdinand Sangriento, condenaba a muerte a los soldados dispersos contra su voluntad, él mismo los despojó de su uniforme militar al final de la guerra para evitar caer en cautiverio soviético. Después de la guerra, inicialmente fue condenado a 25 años de trabajos forzados en la Unión Soviética. Luego fue liberado a Alemania en 1945 y aquí en 57 fue condenado a 4 años y medio de prisión en la cárcel de Landsberg am Lech por homicidio, con la simultánea pérdida de todos los derechos de pensión. Liberado de prisión anticipadamente por razones de salud en agosto de 1960, Ferdinand Schörner murió el 2. Murió el 2 de julio de 1973. Fue el último mariscal de campo alemán sobreviviente del ejército. El penúltimo mariscal de campo nombrado fue Walter Model, mencionado previamente. Se le consideraba un maestro de la defensa, al menos desde las duras batallas defensivas en el frente oriental. Walter Model, en el centro de la imagen, simpatizaba con el nazismo. Su liderazgo en combate también causó grandes pérdidas entre la población civil soviética. Dividido internamente como otros mariscales de campo que ya habían reconocido la inutilidad de continuar la guerra, fue uno de los pocos que se opuso abiertamente a la dirección de guerra de Hitler. Por ejemplo, cuando Hitler quiso hacerle sugerencias durante una presentación sobre la situación durante la batalla número Schref, Model lo interrumpió con las palabras: «Mi Führer, ¿quién dirige el 9? ¿El ejército, usted o yo?». Sin embargo, también él, aquí a la izquierda con el mariscal de campo von Rundstedt y el general Krebs, continuó ejecutando sus órdenes en la reunión sobre la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944. Cuando la ofensiva de las Ardenas fracasó en enero de 1945, el maestro de la defensa también llegó a su fin. En marzo, su ya fuertemente desmoralizado grupo de ejércitos B fue rodeado por las fuerzas angloamericanas en el llamado Círculo de Ruhr. Como resultado, el mariscal de campo Model se rindió el 21. Abril de 1945 en Duisburg. El 19. Julio de 1940, Erwin von Witzleben, nombrado mariscal de campo, fue después del intento de golpe de Estado del 20. Julio de 1944, tras su éxito, se suponía que debía convertirse en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 8. Fue ahorcado de manera particularmente cruel en Berlin-Plötzensee en agosto. Antes de su condena, hubo un proceso de alta traición vulgar y altamente indigno ante el Tribunal Imperial bajo Roland Freisler, que carecía de toda decencia. El señor von Witzleben fue ascendido a general de infantería el 1 de octubre de 1939. Luego se convirtió en el general comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de Berlín y a principios de septiembre de 1938 se unió al grupo de resistencia alrededor del coronel de inteligencia Hans Oster, el general de la Adlerie Ludwig Beck y el político opositor del Partido Nacional del Pueblo Alemán Karl Friedrich Goerdler como órgano ejecutivo militar para el golpe de Estado planeado durante la llamada Crisis de los Sudetes en septiembre de 1938. Witzleben siempre había rechazado la idea de matar a Hitler por razones cristianas. En cambio, después de la renuncia forzada de Hitler, su tres en estado de alerta debería
El cuerpo de ejército 3 debía ocupar Berlín, derribar a la SS, tras lo cual se proclamaría un nuevo gobierno. El acuerdo internacional firmado en Múnich sobre la cesión de Sudetenland al Reich alemán evitó este golpe de Estado, que los protagonistas humanamente intachables pero políticamente ingenuos de la resistencia militar temprana creían que podrían arrestar a Adolf Hitler con solo una acción semimilitar, semipolicial y así controlar el nazismo. Pero todos los participantes militares y civiles en la resistencia pasaron por alto lo que había sucedido desde 1933 en el pueblo alemán, en la juventud alemana y en la Wehrmacht. Porque en lugar del jefe de Estado bastante abstracto, había entrado en escena un líder muy real, un líder con su propio estilo de vida, con una pretensión de infalibilidad, con un fuerte seguimiento, con un cuerpo de líderes estructurado como una orden, con sus propios símbolos y emblemas, con éxitos innegables y apoyado en las formaciones semimilitares de la Sturmabteilung y SS que se podían desmantelar, pero a las que se debía ofrecer un reemplazo en la medida en que sus jóvenes miembros eran solo fuerzas juveniles mal encaminadas. Además, la pura democracia de partidos de la República de Weimar había dejado en el pueblo alemán de aquel entonces un verdadero desprecio por la multitud de 36 partidos políticos y la lucha que llevaban a cabo, en parte por cosas desviadas. Por eso, incluso aquellos oficiales que más tarde se convertirían en mariscales de campo no estaban descontentos con los cambios a partir del 30 de enero de 1933, cuando el anciano presidente de la República, Hindenburg, nombró a Hitler canciller del Reich. Esto también se aplicaba a Erwin von Witzleben, cuya aprobación, sin embargo, había disminuido dramáticamente después de la llamada Noche de los Cuchillos Largos en junio de 1934, el llamado Golpe de Röhm, porque además de un número de líderes de la Sturmabteilung, el ex canciller del Reich, el general Kurt von Schleicher, había sido asesinado junto con su esposa. Desde ese momento, el señor von Witzleben había estado buscando una manera de derrocar a Hitler. En 1941 fue nombrado comandante en jefe del Oeste, pero ya en marzo de 1942, a la edad de 61 años, fue trasladado a la reserva de líderes, probablemente porque se sospechaba que también estaba en la oposición militar. Luego el 20 de julio de 1944, estaba aquí a la izquierda con el general Oberst Beck en uniforme, como la posición clave más importante en el bloque de conspiradores, pero también él y Ludwig Beck sufrieron el destino de los conspiradores. De todos los mariscales de campo, Erwin Rommel fue el más prominente, galardonado con la Orden Pour le Mérite en la Primera Guerra Mundial. Siempre lideró la 7ª División Panzer en la campaña de Francia, aquí en Saint-Valery-en-Croix, con prisioneros británicos y franceses. Después de su promoción a teniente general, el 1 de enero de 1941, fue nombrado comandante de la Unidad de Bloqueo de África en febrero, el posterior Cuerpo de África. Promovido a general de la tropa de tanques en julio, logró algunas victorias contra las tropas del Commonwealth en África hasta 1942, a pesar de estar constantemente en desventaja. Sin embargo, el 12 de mayo de 1943, las tropas africanas equipadas con suministros moderados estaban bajo el 22. Junio de 1942, Erwin Rommel, nombrado mariscal de campo, estaba al final y había sido tomado prisionero de guerra por los británicos. Pero el rápido ascenso de Rommel y su propaganda cuidadosamente cultivada no solo le habían ganado amigos. De hecho, muchos de sus compañeros generales no hablaban muy bien de él, citando un advenedizo arrogante sin formación de Estado Mayor, a quien sin embargo se le habían confiado comandos de grandes unidades en frentes de guerra expuestos. En 1944, Rommel era el comandante en jefe del grupo del Ejército B, por lo tanto, también responsable de la defensa contra la esperada invasión aliada en Francia. Cuando esta ocurrió el 6
El 6 de junio de 1944, cuando comenzó el desembarco en Normandía, no pudo imponerse al alto mando del oeste de Rundstedt para liberar las divisiones de tanques mostradas en rosa, aunque también es cuestionable si éstas podrían haber tenido algún efecto dada la abrumadora superioridad aérea de los aliados. El mariscal de campo von Kluge, quien desde el 7 de julio de 1944 era el comandante en jefe del oeste y desde el 17 de julio también el comandante en jefe del grupo de ejércitos B, también lo vio así, y antes de su suicidio dejó claro esta evaluación en su carta de despedida a Hitler. Las unidades de tanques eran demasiado débiles en su capacidad de ataque debido a los combates previos como para garantizar el éxito. Incluso si se hubiera logrado aumentar su poder de ataque mediante medidas hábiles, nunca habrían llegado al mar, a pesar de ciertos éxitos iniciales que se les podrían conceder. La única división que se podría considerar más o menos normal en su poder de ataque era la segunda división de tanques. Sin embargo, sus éxitos no pueden ser tomados como medida para evaluar las otras divisiones de tanques. Y había añadido a su carta inicialmente llena de elogios para Hitler, demuestre ahora también la grandeza que será necesaria para terminar una lucha que se ha vuelto sin esperanza. Kluge no fue un participante activo en la conspiración del 20 de julio, pero sí lo fue el 19. El 19 de agosto de 1944, tras acusaciones no probadas contra él, decidió poner fin a su propia vida. Pero no solo Kluge, sino también Rommel, que había estado en el frente de invasión desde el primer día, se dio cuenta de que la guerra en el oeste ya no se podía ganar. En una conversación personal y en una carta a Hitler el 15. Julio de 1944 había exigido la tropa lucha valientemente en todas partes, sin embargo, la lucha desigual se acerca a su fin. En mi opinión, ¿es necesario sacar conclusiones de esta situación? 2 días después fue gravemente herido en un ataque de aviones a baja altura. En casa, durante su convalecencia, fue el 14. Octubre visitado por los generales Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel, quienes lo confrontaron con material supuestamente incriminatorio en el complejo 20. Julio, y lo forzaron a suicidarse tras amenazas contra su familia. Se puede asumir que Erwin Rommel no fue un miembro activo de la resistencia militar, a menos que se considere como un luchador de la resistencia a aquel que veía la guerra como perdida. Después de la guerra, se hicieron algunas declaraciones sobre el supuesto papel de Rommel en la resistencia. Por otro lado, ya en el verano de 1945, su viuda, Lucia María Rommel, había declarado públicamente que él no tenía nada que ver con la preparación ni con la ejecución del atentado del 20 de julio y que siempre había rechazado un atentado contra Hitler. El más talentoso operativamente fue sin duda el 30º. Erich von Manstein, quien fue nombrado mariscal de campo el 30 de junio de 1942 y que ya había demostrado su talento operativo en la Primera Guerra Mundial. En la Reichswehr, Manstein había trabajado en el Estado Mayor secreto. Luego, en la temprana Wehrmacht, fue jefe de Estado Mayor del importante Tercer Cuerpo de Ejército de Berlín. Rechazó los llamados párrafos aria, extendidos a la Wehrmacht por el ministro de Guerra Blomberg, con un memorándum, pero luego se abstuvo de más críticas políticas, lo que no significa que Manstein haya sido un nacionalsocialista, probablemente no lo fue. Antes de la campaña de Francia en 1940, el teniente general von Manstein presentó la idea del corte de hoz, que, cuando se aplicó en mayo, fue en parte responsable de la rápida derrota de Francia. En la guerra contra la Unión Soviética, Manstein tuvo varios éxitos notables que también se hicieron posibles porque había operado en parte en contra de las instrucciones del alto mando del ejército, es decir, Hitler. De hecho, después de la caída del Sexto Ejército en Stalingrado, su relación se enfrió visiblemente, también porque su hijo Gero cayó como teniente el 29 de octubre de 1942 a la edad de 19 años.
Pero varios intentos de la resistencia militar de involucrar al señor von Manstein como figura de proa en un golpe de Estado fracasaron debido a su declaración de que los mariscales de campo prusianos no se amotinan. Quizás alguien debería haberle recordado al mariscal de campo prusiano Jörg von Wartenburg, quien en 1812, con la Convención de Tauroggen, se liberó de la subordinación o del dictador Napoleón I. En la primavera de 1943, después de Stalingrado, cuando amenazaba el colapso de todo el frente sur alemán, fue nuevamente la llamada Rochada en Kharkov, llevada a cabo por von Manstein, la que pudo estabilizar el frente. Y a principios de enero de 1944, Manstein logró otra hazaña operativa en la que, a través de la obstinada resistencia de Hitler, pudo salvar temporalmente a alrededor de 220.000 soldados con la fuga del primer ejército Panzer. Pero después de cada vez más frecuentes enfrentamientos con el comandante en jefe de la Wehrmacht, quien desde una distancia de 2.000 kilómetros y basándose en los mapas de situación intervenía cada vez más a nivel de batallón, Erich von Manstein estaba en el 30. Finalmente fue transferido a la reserva de líderes el 30 de marzo de 1944. Después de la guerra, durante su cautiverio de 4 años, Manstein fue inicialmente llamado solo como testigo en el juicio de Nuremberg contra los principales criminales de guerra. Sin embargo, en 1949, los británicos iniciaron un juicio contra él, en el que fue condenado a 18 años de prisión en la cárcel de Werl, sentencia que fue suspendida en marzo de 1952. Después de que el señor von Manstein fue liberado, el predecesor del Ministerio de Defensa Federal, la llamada Oficina Blank, lo empleó hasta 1960 como asesor en la planificación de la reconstrucción de las Fuerzas Armadas alemanas y lo honró con todos los honores militares en su funeral después de su muerte el 10 de junio de 1973. Probablemente la personalidad más trágica sea Friedrich Paulus, el comandante del Sexto Ejército durante la batalla de Stalingrado. El oficial tranquilo, más acostumbrado a liderar desde el escritorio que desde el frente, aquí a la derecha de Hitler, recibió en 1942 el mando del ejército considerado de élite, a pesar de su falta de experiencia en liderar grandes cuerpos de tropas, encargado de la toma de Stalingrado. Cuando la batalla terminó en una catástrofe y el ejército rojo había cercado al ejército, lo que significó la muerte para la mayoría de los 235.000 soldados alemanes, italianos, húngaros y rumanos que habían caído prisioneros, Hitler lo promovió a mariscal de campo el 31 de enero de 1943 por radio, instándolo indirectamente al suicidio. En cambio, el recién nombrado mariscal de campo se rindió y fue hecho prisionero, y en su propia dacha pasó de ser un obediente ejecutor de las órdenes de Hitler a convertirse en su crítico más vociferante. También se unió al Comité Nacional para una Alemania Libre, establecido por el Politburó del Partido Comunista en Moscú. Por su actitud ahora complaciente hacia los soviéticos, solo fue interrogado como testigo de la Unión Soviética en los juicios de Nuremberg, donde declaró completamente en su favor y echó la culpa de todo lo sucedido a otros. En 1953, Friedrich Paulus fue liberado a la República Democrática Alemana, donde murió el 1 de febrero de 1957 en Dresde y fue enterrado con honores militares. Su hijo Friedrich, nacido en 1918, era el 29. Cayó como capitán en febrero de 44 en Ponteroto durante la defensa de la invasión aliada en Anzio, Italia. Queda aún el 19. Wilhelm Keitel, promovido a mariscal de campo en julio de 1940, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas desde 38 hasta 45. Fue el único mariscal de campo que fue condenado a muerte en Nuremberg y también ejecutado. Wilhelm Keitel era un claro simpatizante de la ideología nacionalsocialista.
había recibido la insignia dorada del partido en 1939 junto con el mariscal de campo von Blomberg y se había unido al partido nazi. Keitel, a la extrema derecha, debido a su incondicional disposición hacia Hitler, también llamado la Keitel, fue principalmente un ayudante de la dirección militar de Hitler, que en 1942 se había recompensado con $250,000 de Reichsmark y una extensa propiedad forestal valorada en 740,000 Reichsmark. Y después de la campaña en Francia, literalmente frente a Hitler, acuñó la frase: «Mi Führer, usted es el mayor general de todos los tiempos», lo que después de la catástrofe de Stalingrado se convirtió en la palabra despectiva Gröfatz. El 15 de julio de 1941, su hijo Hans Georg, a su derecha como teniente en el regimiento de artillería 29, cayó. Para salvar su pellejo, tras las crecientes derrotas, el mariscal de campo Keitel a menudo echaba la culpa a otros, también al 16. Octubre de 1946 con el general Alfred Jodl, quien fue ejecutado con él. En la noche del 8 al 9, en mayo de 1945, el mariscal de campo Keitel firmó la rendición total de las Fuerzas Armadas alemanas en Berlin-Karlshorst. Más tarde, en el juicio de Nuremberg, se le acusó principalmente por las órdenes que emitió a partir de 1941, como por ejemplo la Orden de los Comisarios o la llamada Orden de Represalia. Al igual que muchos de los llamados principales criminales de guerra que fueron juzgados junto a él, su sentencia fue la muerte por ahorcamiento. La solicitud de Wilhelm Keitel de ser fusilado como soldado fue denegada. Su ejecución por el sargento maestro John Cien Woods, un alcohólico severo de 39 años de la Armada de los Estados Unidos, duró 24 minutos. Las fotografías parcialmente crueles de los ahorcados que se publicaron después provocaron discusiones controvertidas en ese momento. Incluso el fiscal principal de Nuremberg, el brigadier general Telford Taylor, había escrito que, de hecho, eran repugnantes. Las ejecuciones se llevaron a cabo de tal manera que en varios delincuentes, incluido Keitel, no se produjo la muerte rápida por fractura de cuello asociada con este método de ejecución, sino que en cambio se asfixiaron lentamente y con gran sufrimiento. Woods y otro verdugo llamado Joseph Malta más tarde se jactaron de su trabajo. Pero la vida de Woods también tuvo un final cruel. Murió en 1950 por una descarga eléctrica mientras reparaba una iluminación. Mi consideración sobre los 20 mariscales de campo del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. He intentado clasificar las personalidades y las circunstancias históricas de la época en la que actuaron. Sin embargo, sus acciones o inacciones también pueden verse como el resultado de desacuerdos, pensamiento competitivo, ambición de carrera y el deseo de aún más estrellas doradas y órdenes coloridas, más que la responsabilidad por los soldados que tienen bajo su mando y confianza. Desafortunadamente, este conocimiento es eterno.